A través de esta historia del ministerio del Señor Jesús, podemos darnos cuenta la manera en que Dios se manifiesta en nuestras vidas para quitar la barrera que nos separa y resolver el conflicto que sentimos por causa de nuestra conciencia. Podemos ver aquí que dice que el lugar donde estaba Jesús, en la casa donde estaba llena por toda la gente que había ido a escuchar cómo él estaba predicando. Y dice que como no había manera de entrar, dice que cuatro hombres, amigos de este hombre paralítico, subieron al techo de esa casa y dice que rompieron el techo y bajaron del techo a su amigo este paralítico para que Jesús pudiera hacer un milagro con él. Esto es algo interesante porque podemos ver aquí, dice que Jesús viendo la fe de ellos, y esto nos habla de que cuando nosotros hemos creído y tenemos una convicción, se va a demostrar en nuestra manera de vivir. La fe puede ser apreciada y puede ser vista a través de lo que nosotros decimos y a través de lo que nosotros hacemos. Jesús detuvo todo en ese momento. Podemos darnos cuenta que él estaba ahí predicando y toda la atención estaba desde luego sobre ese hombre que había sido bajado del techo. Imagínate el ruido en el techo y de pronto baja ese hombre y Jesús pone toda la atención en lo que está ocurriendo ahí. Podemos darnos cuenta cuánto Dios nos ama y cómo Él es tan sensible. Muchas personas piensan que Dios es indiferente a lo que estamos viviendo, a lo que estamos sufriendo o aún a lo que nosotros anhelamos o aún le hemos pedido por mucho tiempo. Pero podemos darnos cuenta cómo la atención de Jesús estaba en ese hombre y bueno, podemos ver cómo la respuesta que Jesús dio ante la situación también fue sorprendente, porque todos esperaban ahí que Jesús de inmediato diera la orden para que ese hombre fuera sanado. La fe de sus amigos, la convicción que tenían es que si ellos lograban entrar y presentar a su amigo a Jesús, él lo sanaría. Ellos habían entendido algo. La fe de ellos consistía en primero estar seguros que Dios les amaba y que Dios amaba a ese hombre y que le amaba de tal manera que podría hacer un milagro en su vida. Y en segundo lugar, ellos estaban seguros y tenían la fe y la confianza, la convicción de que si ellos acercaban a su amigo a Jesús, Él lo sanaría. Él tomaría atención de la situación y Él respondería ante ello. Pero la respuesta de Jesús fue sorprendente porque Él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí podemos ver entonces cómo el Señor viene a liberar nuestra conciencia, a liberar nuestro potencial para reinar en la vida. Porque ese hombre efectivamente necesitaba un milagro. Él no, él era un paralítico. Y lo primero que él escucha es decir a Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que Jesús estaba liberando su conciencia y activando todo su potencial para que él se convirtiera en la persona que él anhelaba ser y la persona que el Señor quería que él fuera. Es decir, esta discapacidad o su condición de paralítico, desde luego, era una grave condición en la vida. Este hombre, desde luego, no podía trabajar, no podía hacerse cargo de su familia, él requería cuidados y seguramente él se sentía mal en lo más profundo. Los hombres sabemos cuánto sufrimos cuando por alguna razón no podemos cuidar de nuestra familia o no estamos en toda la facultad para poder re responder ante cualquier situación y ante las batallas de la vida. Podemos imaginar y podemos identificarnos con la condición de este hombre paralítico. Jesús venía declarando, y ve qué poderosa es la palabra, lo que Jesús habla es poderoso. Cuando Jesús está hablando, estamos oyendo la voz de Dios. Por eso, cuando nos acercamos a conocer lo que la Biblia dice, el registro de la Biblia acerca del ministerio de Jesús, vamos a llegar a conocer al Dios verdadero. Jesús dijo y declaró en Juan capítulo 14, verso 6. Abre tu Biblia en Juan capítulo 14, verso 6, y ahí dice, Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Así que Jesús decía que Él era la única manera de llegar al Padre y conocer al Padre y ser unidos al Padre. Por esa razón Jesús vino de los cielos
para morir en esa cruz. A través de su sacrificio, su muerte y su resurrección, Dios ha quitado la barrera que nos separaba. Él hizo justicia, haciendo que todo el juicio de nuestros pecados y maldades viniera sobre Jesús en esa cruz, de manera que ya no tenemos ninguna deuda, de manera que todo lo que nosotros hemos hecho en la vida, en el pasado, en el presente, y aún lo que podríamos hacer mal en el futuro, y que sería algo que afectaría nuestra conciencia, porque sabemos que en lo más profundo de su corazón deseamos y anhelamos ser perdonados por Dios, porque la vida que hemos tenido en este mundo de maldad nos ha llevado finalmente a vivir con una conciencia, una mala conciencia que nos hace sentir culpables, que nos hace sentir indignos, que nos hace sentir, por tanto, separados y lejos del amor de Dios. Por eso se levanta una barrera, no porque Dios ponga una barrera, sino es la razón, es que el hombre desde que nace en este mundo nace con una conciencia de ser pecador. Así que podemos ver aquí lo que la Biblia nos dice acerca de la importancia que tiene tener una buena conciencia. Tú puedes buscar en el libro de los Hechos capítulo 24, verso 16, cómo dice el apóstol Pablo escribiendo aquí o dando testimonio públicamente de Jesús. Dice, decía él, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si algo él procuraba, decía, si algo él tenía el cuidado y le daba tanta importancia, es a su condición espiritual y tener una conciencia sin ofensa. Esa es una buena conciencia. Una mala conciencia es sufrir de tener una conciencia que nos acusa porque hemos ofendido a Dios y a los hombres. Así que esto es algo que nosotros necesitamos tener paz para con Dios y tener paz para con los hombres. Así que por eso decía que procuraba siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y luego Romanos 9:1 dice, verdad les digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Decía también aquí el apóstol Pablo, como su conciencia le daba testimonio en el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo habla nuestra vida. Y por esa razón Él te está llamando para no resistir más y abrir tu corazón y recibir esta maravillosa noticia, tal como lo dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que el deseo y el plan de Dios para nuestra vida es que tengamos vida eterna, que nadie se pierda. Quiere decir que estamos en peligro mientras estamos sufriendo una mala conciencia que da evidencia de que nosotros hemos fallado, hemos ofendido a Dios y hemos ofendido a los hombres. Así que la Biblia nos dice que el propósito y el plan de Dios para nuestra vida es que tengamos vida eterna, la misma vida de Dios. Tu vida no va a cambiar hasta que tengas la vida misma de Dios. Tu vida no va a cambiar hasta que te reconcilies con Dios y resuelvas ese conflicto espiritual que hay en tu conciencia. En tu conciencia, en esa parte más íntima de nuestra vida, donde nosotros sabemos quiénes somos y no nos podemos esconder de Dios ni engañar a Dios porque Él sabe perfectamente quiénes somos. Es en esa parte de nuestra vida, de nuestro corazón, nuestra conciencia, donde hay una evidencia. Por esa razón el Espíritu Santo viene dando testimonio o evidencia de que nosotros necesitamos ser perdonados por Dios. Necesitamos que Dios nos perdone. Y por eso es que la Biblia nos dice entonces, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dice entonces que el Espíritu Santo viene para llevarnos, dice, para convencernos, dice, de pecado, justicia y juicio. Él viene para convencernos que necesitamos resolver el conflicto, necesitamos reconocer ante el Señor que hemos fallado. Cuando tú lo reconoces, tú lo admites,
y dejas de levantar una barrera y dejas de aparentar ante Dios y tú admites y reconocemos que hemos fallado, dice que si le confesamos, declaramos reconociendo en qué hemos fallado, en qué específicamente hemos fallado, dice que Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de todo pecado. Así que como podemos ver, el propósito de Dios no es levantar una barrera, sino Él quitó la barrera. Así que Dios nos ha perdonado, no porque sea Dios. Dios nos ha perdonado no porque Dios perdone, como muchas personas creen. Dios nos ha perdonado porque Cristo Jesús, al morir en esa cruz, hizo justicia. Él llevó el juicio, Él tomó nuestro lugar en esa cruz y por tanto nosotros ya no tenemos deudas con Dios. Él nos ha perdonado, pero solamente si lo creemos, solamente si ponemos nuestra confianza en lo que Él hizo a nuestro favor, vamos a poder recibir el perdón. Porque si ponemos ahí nuestra confianza, pues seremos perdonados. Si reconocemos y confesamos pidiéndole que nos perdone, Él nos va a perdonar porque Jesús ya murió en esa cruz. Así que es maravilloso esto que el Señor nos dice. Él viene a liberar nuestra conciencia para activar nuestro potencial para reinar en la vida. Una vez que nosotros nos hemos reconciliado con Dios y hemos sido perdonados, nuestra conciencia será liberada, porque la Biblia dice cómo a través del sacrificio de Jesús hemos sido hechos libres del pecado, la maldad en la que hemos vivido y la que hay en este mundo. Esta maldad es un poder que nosotros no podemos vencer. Por eso era necesario que Jesús muriera en esa cruz. La Biblia nos habla de esto en Romanos capítulo 6, en el verso 22. Dice, mas ahora ustedes han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. La Biblia dice que por causa del sacrificio de Jesús hemos sido hechos libres del pecado. Ya para Dios nosotros no tenemos pecado y si lo reconocemos recibiremos entonces esto que Dios hizo a nuestro favor. Hemos sido hechos libres del pecado porque Jesús murió ya por causa nuestra. Y ahora dice, somos siervos de Dios, es decir, Él compró nuestra vida, pagó por nuestra vida, que iba camino a la separación eterna, iba camino a ser destruido en este mundo. Dios pagó por nuestra vida a través del sacrificio de Jesús. Por eso dice que Él nos liberó del pecado, pero ahora somos siervos de Dios. Una persona que reconoce esto en su vida, vienes a ser posesión, propiedad de Dios. Ahora eres suyo. Y dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice que el resultado de ser liberados del pecado, el fruto de esto será que nosotros para Dios somos santos, limpios y sin mancha. Esa es la posición que ahora tenemos en Cristo Jesús. Y esto es lo que libera nuestra conciencia y activa todo nuestro potencial para reinar en la vida. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nos dice que nuestra conciencia, que nosotros no podemos engañar, es como una piedra en el zapato. Si alguna vez te ha pasado que has traído una piedra en el zapato, pues puedes caminar, pero todo el tiempo es molesto. Y llegará un momento en que tú sientes que no puedes continuar si no quitas la piedra del zapato, que en realidad en nuestra conciencia es como una montaña. Para muchas personas lo que hay en su conciencia que los acusa nos hace sentir culpables, indignos. Y lejos de Dios es una montaña, no es una pequeña piedra, una montaña. Y por eso muchas personas han elegido vivir lejos de Dios y levantar una barrera para dejar de sentirse tan mal con quien ellos son. Pero la gran noticia y la buena noticia es que esto ya no es necesario porque el Señor nos ha liberado del pecado para que tengamos como resultado de eso ser una nueva persona. La Biblia también nos dice en la carta de los Corintios capítulo 5 verso 15 nos dice que los que están en Cristo son una nueva persona, son una nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que podemos tener un nuevo comienzo en nuestra vida, borrón y cuenta nueva, como decimos, para comenzar un nuevo tiempo en nuestra vida con el amor de Dios. Él te está llamando a reinar en la vida. Romanos capítulo 5, verso 17 dice,
Dice que si por la transgresión de uno, está hablando del primer hombre, Adán, por causa de la transgresión de que él desobedeció a Dios y se separó de Dios y tomó su propio camino, si por causa de un hombre, dice, reinó la muerte, ¿cuánto más, dice, reinarán en vida los que han recibido, dice, la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia? Así que dice que nosotros estamos llamados a reinar en la vida. Dice, a los que conoció desde el principio, a los que llamó, a estos los hizo justos. Ese es el plan de Dios a través de Jesús, hacernos justos. Esto no podemos hacerlo a través de nuestras buenas obras o nuestras obras religiosas. No necesitamos ya poner nuestra confianza en lo que hacemos o en lo que no hacemos, sino dice que Él es quien nos hace justos y luego dice el que nos va a glorificar. Así que el llamado de Dios a nuestra vida es elevarnos a su grandeza para que nosotros activemos todo el potencial, porque el llegar a conocer a Jesús, ser perdonados y recibir la vida eterna nos hace nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una increíble experiencia que nos lleva finalmente a activar todo nuestro potencial, porque la naturaleza misma de Dios está en nosotros y Dios quiere manifestar a través de ti su grandeza, su poder y todo el bien que Él es capaz de hacer a cada uno de nosotros. Quiero invitarte para que tú abras tu corazón en este momento y tú recibas este regalo que nos ofrece Dios a través de Jesús. Él nos da su vida misma. Su vida misma, y lo que necesitamos es tener al Hijo, porque dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que quiero invitarte para que ores conmigo. Te invito a compartir con tus contactos para que podamos llegar a más personas que aún no han tenido la oportunidad de vivir esta increíble experiencia de conocer el amor de Dios. Bien, pues bendito Señor, en este momento yo reconozco cuánto te necesito. Reconozco, Señor, que he vivido con una conciencia que me hace sentir mal, con una conciencia que Señor, me demuestra que yo he fallado, que he cometido mal, que he hecho mal ante ti y ante los hombres. Así que, Señor, reconozco que he vivido sintiéndome culpable, indigno. Reconozco que he levantado una barrera y he vivido lejos de ti para aliviar mi conciencia. Pero hoy te doy gracias porque tú vienes liberando mi conciencia de todo lo que me acusa. Vienes liberando mi conciencia de toda culpa. Y te doy gracias ahora, Señor, por ir a esa cruz y tomar mi lugar y liberarme de mi pecado, de mi maldad al morir en esa cruz. Así que yo recibo el perdón que tú me ofreces, te pido que me perdones y recibo el regalo de la vida eterna. Muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora me gustaría orar por ti, así sí. Te invito a que cierres tus ojos en este momento. Señor, te doy tantas gracias porque en este momento tú vienes, Señor, para abrazarnos. Tú vienes derramando tu amor en nuestros corazones. Tú vienes en este momento, Señor, dando testimonio a nuestra conciencia de cuánto nos amas y que por medio del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, tú nos has perdonado. Gracias, Señor, porque tú vienes ahora para darnos nueva vida y tú deseas manifestar a través de nosotros tu grandeza y transformarnos en la persona que anhelamos ser. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo declaro sobre tu vida la presencia y el poder de Dios, la respuesta sobrenatural en medio de cualquier circunstancia que tú estás viviendo. Declaro sanidad sobre tu vida. Declaro que puertas se abren para ti. Declaro que la paz de Dios está viniendo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Declaro que Él viene ahora supliendo toda necesidad y declaramos su poder sobrenatural, dando una respuesta maravillosa en medio de tu necesidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 32, verso 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bien, finalmente te invito para que
tú nos contactes online a través de esta página oficial. Estoy compartiendo nuestro curso online Vive sin Límites. Tienes ahí el QR y también el link con el cual tú tienes acceso a este curso online de 3 sesiones donde vamos a mostrarte a través de lo que está escrito en la Biblia para que tú tomes convicciones propias y por ti mismo lo veas en lo que dice la Biblia para ti, Dios hablando a tu corazón del plan maravilloso que Dios tiene para tu vida y los pasos que tú vas a empezar a dar en una nueva dirección, porque una vez que nacemos de nuevo, comenzamos una nueva vida que nos lleva hacia adelante. Así que te invito a través de este link, vas a recibir también un PDF donde vas a tener 5 lecciones que te van a guiar en tu lectura del Evangelio de San Juan, donde tú por ti mismo vas a leer y vas a entender lo que está escrito en la Biblia. Muy bien, pues estamos en el tema en este nuevo episodio le he llamado liberando nuestra conciencia para reinar en la vida. Dios nos está llamando a liberar nuestra conciencia para reinar en la vida y activar todo nuestro potencial. Veíamos en esta historia del hombre que fue descolgado del techo de esa casa. Ahí en Marcos capítulo 2, verso 1 nos dice cómo Jesús declaró a ese hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que los hombres que estaban ahí, los escribas, dice que estaban pensando dentro de sí mismos y pensando mal de Jesús y en contra de Jesús. Esto es algo que llega a suceder y este es un conflicto que se genera en nuestra conciencia y en nuestro corazón cuando nosotros tenemos una percepción equivocada de quién es Dios y muchas veces estamos culpando a Dios por todo lo que nos sucede. Muchas personas piensan que todo lo que les sucede y todo lo malo que les sucede es algo que viene de Dios o viene ordenado por Dios. Y te tengo una gran noticia porque no es así. La Biblia dice en Romanos 12, verso 1 y 2 que necesitamos renovar nuestra mente para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es suficiente haber nacido de nuevo, necesitamos entrar en el discipulado de la vida cristiana para que nuestra mente sea renovada o hecha nueva. Renovada es volver a ser nueva. Renovar es volver a ser nueva la mente. Y dice que seamos transformados, que no nos conformemos a la vida de este mundo que está lejos y separado de Dios, dice que, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y eso solamente es posible cuando nosotros vamos a lo que dice su palabra, escuchamos lo que Dios está hablando a nuestra vida, somos enseñados, instruidos en lo que Dios dice en su palabra y de esta manera llegamos a conocer el corazón de Dios, lo que Él siente, lo que Él piensa, lo que le agrada. Entonces comprobamos a través de una mente renovada por la verdad y por el amor de Dios. Llegamos a comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Así que no todo lo que sucede en nuestra vida es algo que viene de parte de Dios, ni es algo que Dios quiere para nuestra vida. Probablemente muchas veces estamos tolerando muchas situaciones y permitiendo que Dios no quiere para nosotros. Así que este hombre paralítico pudo haber pensado que en esa condición era algo que Dios quería. Pudo haber pensado que pues Dios quería que él fuera paralítico y que algo bueno podría ser salir de eso. Mucha gente dice, por algo suceden las cosas, pero la verdad es que las cosas que suceden en este mundo es por la maldad que hay en este mundo y por estar separados de Dios. La verdad es que todo el mal que sufrimos en este mundo sucede no porque sea la voluntad de Dios, sino porque vivimos en un mundo lleno de maldad y nosotros mismos llegamos a ser responsables tomando malas decisiones, siguiendo nuestra propia naturaleza, un camino destructivo. Es ahí donde el Señor viene para salvarnos. Así que necesitamos ser liberados de una conciencia en donde estamos ignorando, estamos nosotros
no estamos entendiendo ni conociendo el plan que Dios tiene para nuestra vida, ni lo que Dios desea para nosotros. Así que Dios nos está llamando a liberar nuestra conciencia, en primer lugar, de una conciencia de culpa, de una conciencia de ser pecadores, para vivir en una conciencia de nueva identidad. Él nos está llamando a vivir en una conciencia de hijos amados y herederos de Dios, porque la Biblia declara que si somos hijos, también herederos. Así que cuando nacemos de nuevo, venimos a recibir la naturaleza misma de Dios y ser hijos de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12, recuerdan, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad. La palabra griega es exousia, derecho legal. A los que le recibieron, los que creen, les dio el derecho legal, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nuestra conciencia primeramente necesita ser sanada y liberada para vivir en la conciencia de que somos hijos amados y hemos dejado de ser pecadores, sintiéndonos culpables todo el tiempo, sintiéndonos mal con Dios todo el tiempo. Así que Dios nos ama tanto que Él nos llama, por tanto, a ser liberados en nuestra conciencia, porque no podremos nosotros aumentar nuestra capacidad de recibir de Dios si vivimos con una mala conciencia. Por esa razón el apóstol Pablo declara cuando da testimonio en el libro de los Hechos, capítulo 23, 24:16, Hechos 24:16 declara: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Fíjate cómo el Señor nos ha hecho nosotros libres de pecado, nos ha santificado, nos ha hecho santos, separados del mal, de la maldad de este mundo. Él nos ha llevado a una condición de hijos amados al darnos su propia vida. Al darnos su propia vida, Él nos ha hecho justos y nos ha hecho dignos de su amor. Somos sus hijos, ya no somos pecadores. Pero fíjate cómo necesitamos tener cuidado de nuestra conciencia, y cada vez que fallamos y cometemos un error, necesitamos tener el cuidado y procurar tener una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que llegamos a ser hijos de Dios, ya nunca más vamos a fallar, ya nunca más vamos a cometer un pecado. ¿Quiere decir que en la vida cristiana hay personas que están pecando y personas que no están pecando? Claro que no, desde luego que no. Más bien, constantemente todos estamos pecando y estamos fallando. Algunos piensan que porque no hacen lo que otros, eso los hace justos ante Dios. Y tenemos que entender que ser justo es algo que Dios hizo por medio de Cristo. La Biblia dice en Romanos, como veíamos capítulo 8, verso 28 al 30, dice lo siguiente: Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. A quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo. Observa cómo dice que nosotros hemos sido llamados para un propósito. Y dice que hemos sido llamados por cuanto Él nos predestinó, lo cual quiere decir que Él nos conoció antes. Desde un principio Él nos conoció. Él sabe quiénes le recibirán a Él, escucharán y van a creer a esta buena noticia, y quienes no. Hay quienes no van a creer o no quieren creer, pero aquí dice que Él nos conoció desde el principio. Él sabe quiénes realmente se van a salvar, no porque quiera que unos se salven y otros no, no, más bien Él sí sabe quiénes finalmente van a tomar la decisión, como dice, más los que le recibieron. O sea, no todos, los que le recibieron, no todos, los que creen en su nombre, no todos, los que creen en su nombre. Les dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así que dice que esos son los que Él conoció desde el principio, que Él destinó para que sean como su Hijo. Dice, para que Él sea su Hijo Jesús, el mayor entre muchos hermanos. Esto es increíble, porque tenemos entrada a la familia de Dios. Ahora Dios tiene una familia en donde su Hijo, por donde Él es el Padre, su Hijo llega a ser el mayor. Ya no es el unigénito, ya no es el único. Ahora Él es el mayor entre muchos hermanos.
Wow, esto es impresionante. No sé si lo puedes concebir en tu mente, en tu intelecto, pero es algo asombroso en nosotros declarar que somos hijos de Dios. Por eso muchas personas sufren con una mala conciencia, una conciencia religiosa, donde no están nunca seguros de ser hijos de Dios, porque no es por obras, no es por mi comportamiento, es por poniendo nuestra confianza en Jesús. Y dice que estos a los que el Señor predestinó porque los conoció desde un principio. Dice que a estos es a los que el Señor llamó y a los que llamó los hizo justos, dice. Y esto es porque ellos hemos puesto nuestra confianza en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. Él nos hizo justos, no nos hicimos justos. No somos justos porque no pecamos, porque otros sí cometen pecados en la vida cristiana. No, somos justos por lo que Jesús hizo, no por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Él nos hizo justos y si luego nos glorificó. Entonces está diciendo que libera nuestra conciencia de esta manera de culpa, donde nos sentimos indignos, nos sentimos culpables, nos sentimos pecadores. Él libera nuestra conciencia, dice, para llevarnos a su grandeza, nos eleva a su grandeza, dice que Él nos va a glorificar finalmente cuando seamos resucitados. Ahora que el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, dice Corintios 15, lee todo Corintios 15 y dice cómo nuestro cuerpo será transformado, los que quedemos aún cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado. Y esto habla de que seremos glorificados, no solamente ahora en este tiempo donde somos llamados a manifestar su grandeza y su poder, sino también en nuestro cuerpo mortal corrupto. Finalmente nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria y nosotros finalmente se consumará el plan de Dios para finalmente ser glorificados con un cuerpo que nos dará la facultad de vivir con el Señor por toda la eternidad. Así que el Señor nos está llamando a abandonar una conciencia que nos hace sentir indignos, pecadores, culpables, a la conciencia de los hijos amados y los herederos de Dios. Segundo, Él nos llama a vivir en la conciencia de su grandeza, porque en eso consiste. Y cuando hablamos de vivir en esta conciencia de grandeza, en una buena conciencia, estamos hablando de que el Señor nos eleva y que Él quiere manifestar su grandeza en nuestra vida y por tanto llevarnos a una posición en la que nosotros estaremos reinando en la vida, una conciencia en donde es lo que sentimos todo el tiempo. ¿Quién en verdad nosotros somos? Determinará hasta dónde vamos a llegar en la vida y todo lo que vamos a obtener en la vida. Pero quien nosotros somos está determinado por quien creemos que somos. Así que finalmente el Señor quiere llevarnos a una conciencia renovando nuestra mente, entendiendo quién yo soy en verdad para Dios, cuánto Él me ama por medio de Cristo Jesús y llevarme a una conciencia entonces de grandeza. Qué maravilloso vivir en esta conciencia. Toma tiempo que nosotros renovemos la mente y en lo más profundo y en lo más íntimo de vernos al espejo y cuando nos vemos, nosotros saber que realmente somos hijos amados y somos llamados a manifestar su grandeza. En otras palabras, dice que somos algo impresionante para Dios. Por eso la Biblia dice que este mundo no es digno de nosotros como hijos. Este mundo, dice, no es digno porque Dios nos lleva a su grandeza. Él te lleva una conciencia de abundancia, te saca de una conciencia de pobreza y te lleva una conciencia de abundancia, de prosperidad, de éxito. Dice que somos más que vencedores. Necesitamos vivir de acuerdo a esta conciencia que Dios nos ha sanado, porque esto va a activar nuestro potencial y vivir en la conciencia de que somos más que vencedores. Vivir en la conciencia de lo que dice Romanos 8:28, donde dice, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. La conciencia de que Dios nos ama y que en medio de cualquier circunstancia Él está ahí y Él aún hará que todo lo que nos suceda, dice que Él hará que sea para nuestro bien. Si podemos vivir en la conciencia de ser tan amados, en la conciencia de que todo ya fue hecho para nosotros,
y que solo necesitamos disfrutarlo y recibirlo y hablar a los que no le conocen de esta gran noticia que Él ya dio respuesta a nuestra necesidad. Es maravilloso entonces. Así que bien, pues yo quiero animarte para que tú compartas con las personas que están cerca de ti, para que tú vayas y des a conocer a Jesús, porque las personas están sufriendo de una mala conciencia. Ellos están esperando saber, muchas personas en incertidumbre, aún personas religiosas viven con una terrible incertidumbre y de no saber qué va a suceder el día que vayan a la presencia del Señor. Muchas personas me han dicho, yo espero que Dios me acepte y que Él tome en cuenta las cosas buenas que hice, pero la verdad es que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, y dice que nadie por sus propias obras será justificado, nadie por lo que hace o por lo que dice que no hace será justificado, sino solamente por medio de Cristo Jesús. Así que necesitamos en este tiempo dar a conocer a Jesús, dar a conocer el amor de Dios, mostrarles lo que dice, está escrito para ellos en la Biblia. Yo te invito a compartir los recursos que tenemos, que tú puedas dar a conocer a Jesús compartiendo a través del WhatsApp y de tus redes sociales nuestro curso online Vive sin Límites, porque ahí las personas van a entender el plan que Dios tiene para su vida y cómo pueden comenzar a vivir una relación personal con Dios y un nuevo tiempo en su vida. Así que tenemos este curso online de 3 sesiones y también este curso trae una guía de 5 lecciones para que las personas lean el Evangelio de Juan y tengan una experiencia personal y un encuentro con Jesús que les lleve finalmente a la convicción y tomen la decisión de recibir este regalo que Dios nos ofrece. Así que yo te invito para que lo hagas así y como iglesia nos levantemos en este tiempo de gran cosecha, en este tiempo en que viene el arrebatamiento de la iglesia y el Señor hará venir sobre todo el mundo la lluvia tardía, el derramamiento más grande en la historia de la iglesia del Espíritu Santo, que nos dará la capacidad de enfrentar los acontecimientos que vendrán sobre el mundo entero, pero sobre todo nos va a capacitar para dar a conocer a Jesús con el poder del Espíritu Santo. Así que prepárate porque este es el tiempo de la gran cosecha, de la cosecha profética. Este es el tiempo y el tiempo todavía tenemos la oportunidad de ir a aquellos que no le conocen para que puedan conocerle. Les amamos y les invitamos para que nos acompañen este domingo en nuestro servicio de las 11 de la mañana en nuestro auditorio Eleva de Avenida 5 de Febrero 1500. Te esperamos con tus invitados. Vas a conocer una familia increíble que te va a abrazar y que te va a recibir con el amor de Dios. Yo los espero en un nuevo episodio de Vive sin Límites 2024, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Les amamos.